Si eres nuevo por aquí, yo soy Juan Carlos y esta es la Casa de las Lecturas. Bienvenido y ojalá te guste este contenido. Hoy les voy a hablar de esta novela de un escritor israelí, Nir Baram, y la novela se llama La Sombra del Mundo. Les voy a comentar más o menos de qué va esta historia, si me gustó, si no me gustó, cuál es el gran tema que creo que trata este libro y si creo que deberías leerlo, si te lo recomiendo. ¿Qué te parece si me acompañas? Es muy interesante, un autor contemporáneo, es una novela larga que trata temas bastante escabrosos de la actualidad. Bueno, La Sombra del Mundo es un libro que compré en la Feria del Libro de Cali del año 2025. Perdón, que voy a tomar agua porque está haciendo, voy a tomar limonada porque está haciendo mucho calor. Me dije, imagínate el calor que está haciendo aquí en Cali. Quienes siguen el canal saben, en el reading blog que grabé hace algún tiempo, creo que en abril, ya no me acuerdo, aquí lo dejo, les hablaba que no me estaba gustando la novela, pero no sabía por qué. Ahí hablaba con ustedes. Trataba de entender por qué esta novela no me estaba gustando. Hacia el final de la novela me enganché en la historia. Claro, no todo fue malo. Hoy quiero reflexionar con ustedes sobre eso, sobre el valor de una obra, porque yo creo que es justo con el autor que se tomó todo ese tiempo para escribir estas 500 y pico de páginas de una historia, de unos temas bastante interesantes. ¿De qué trata La Sombra del Mundo? La Sombra del Mundo está narrada en 3 voces. Una primera voz está describiendo la vida de Gabriel Mansur, un empresario israelí que comienza a escalar en la sociedad de Israel, creo que de los años 70, 80 más bien, 70, 80. Es un hijo de un hombre que se codió con muchas personas importantes y comienza a escalar teniendo contactos muy importantes en Estados Unidos, sobre todo Michael Bruckman, que era el dueño de un fondo de inversión. Y ya, entonces vemos en el primer capítulo cómo se desarrolla la vida de este hombre. Lo vemos en el futuro un poco estigmatizado, juzgado, y no sabemos muy bien por qué. Intuimos que hizo algo malo, pero no sabemos qué fue. La otra voz narrativa es la voz de los huelguistas. Ya les voy a comentar quiénes son, pero pues estos muchachos pues hacen como en conjunto. Es la primera vez que yo veo algo así en una novela, que son varias voces como si fueran una. Así es como si todos estuvieran narrando esa parte de la historia. Y están narrando como desde el futuro, recordando lo que pasó. La tercera voz es una voz epistolar. O sea, aquí se están usando, digamos que es una experimentación bastante interesante, la combinación de voces narrativas. La tercera voz es epistolar y se tratan de correos electrónicos que se cruzan entre unos consultores políticos de Estados Unidos de la empresa MSB. ¿Y qué tienen que ver esto, no? Entonces, los muchachos que hablan todos en primera persona, que desde el presente están recordando el pasado, esos muchachos son británicos. Los consultores políticos que los vemos a través de los correos electrónicos son estadounidenses y Gabriel Mansur es israelí. Estas tramas de las historias parece que fueran totalmente independientes. Gabriel Mansur, en una entrevista que hace en el presente, comienza a recordar pues el pasado y vemos cómo su trayectoria, cómo va juntándose con ciertas personas poderosas y va haciéndose líder y tal. Los huelguistas, estos chicos que son personas muy pobres, desafortunadas, desengañadas del mundo, sin esperanza, nos van relatando cómo fue que se fue originando la idea de esta huelga mundial de billones de huelguistas. Entonces nos van contando cómo fue el paso a paso. Y estos consultores políticos nos van contando sobre sus diferentes campañas políticas en Estados Unidos, en el Congo, en Bolivia, etc. Vas viendo a esos personajes caminar y no entiendes para dónde va la cosa. Y el autor va a comenzar a entrelazar estas tramas y de alguna manera vamos a ver, o por lo menos esa fue mi visión, que la huelga, digamos que es el evento central del libro. Es decir, el evento central del libro no es la vida de Gabriel Mansur, en mi opinión. Yo creo, y vi algunos videos donde el autor habla de su libro, pero yo no lo sentí, yo no sentí a Gabriel como el protagonista de la historia. Yo sentí a los huelguistas
huelguistas y a la huelga como el hecho fundamental del libro, digamos, el que hace que todas las tramas se unan en una sola. Todo se desarrolla en función de entender cómo es que unos muchachos en Gran Bretaña logran estremecer al mundo con una propuesta de una huelga y cómo estos consultores políticos, cómo Gabriel Mansur tienen que ver y cómo se va a desenlazar eso, cuál va a ser el final de estos personajes. El gran tema que yo creo que trata este libro es la insatisfacción vital, la justicia social, la búsqueda del sentido de la vida, la manipulación mediática. Hay muchos grandes temas que yo veo que el autor trata aquí. Si yo tuviera que hablar de un solo gran tema, ¿cuál sería? Es la pregunta, ¿no? Si yo veo estos tres mundos, todos son personas que en principio todos tienen buenas intenciones, todos quieren hacer el bien, cambiando las cosas para bien. Pero vemos que a lo largo del avance de la historia, esos principios, ese deseo de hacer el bien, va cambiando y se va tiñendo de oscuridad por el propio egoísmo o por el propio egocentrismo de cada personaje. Entonces, yo creo que este gran tema que es los intereses colectivos sobre los individuales, creo que es el gran tema del que toca este libro. Cómo los intereses individuales impactan a los colectivos y terminan haciendo daño. La sombra del mundo, yo creo que el título de este libro es que cuando tú ves, por ejemplo, la masacre de Ruanda o cualquier masacre del mundo y tú ves algo horrible en la violencia, algo espantoso, por detrás de eso que hay espantoso hay algo todavía más feo y más oscuro. A veces una persona en un escritorio firmando un papel puede matar a millones de personas al otro lado del mundo. Tú ves la bomba caer, pero detrás de eso un hombre con corbata tomando la decisión de acabar de aniquilar con muchas vidas. La sombra del mundo, yo creo que el título del libro gira en torno a que tras de las cosas terribles que pasan en el mundo hay muchas personas tomando decisiones erradas. Yo hablaba en un video que no sé si lo postearé antes o después de este, sobre el libro Guerra y Paz, que León Tolstoy habla que la historia no se rige por las decisiones de unas cuantas personas, y eso se ve mucho acá. Esta huelga no hubiera sido lo que fue y lo que está allí plasmado en la historia si no hubiera sido porque muchas personas, en lugar de desarrollar un pensamiento crítico, siguieron a las redes sociales y finalmente se dejaron convencer de arengas, de conceptos que ni siquiera ellos mismos entendían. Estas ambigüedades están por todo el libro, desde los huelguistas hasta Gabriel, hasta los empresarios, estos consultores políticos, todos tienen esas ambigüedades de creer que están haciendo lo correcto, pero en el fondo saber que no, o de creer que saben lo que están haciendo cuando en realidad no tienen ni idea de a dónde están yendo. Y a veces escuchamos a esos políticos hablando con tanta propiedad, pero en realidad muchas veces no están seguros de lo que están haciendo, y por eso nosotros como ciudadanos del mundo, yo creo que debemos luchar por desarrollar un pensamiento crítico. Hagan de cuenta que el pensamiento crítico es como esta luz que va disipando esas sombras del mundo, nos hacen menos manipulables, y yo creo que esa es la enseñanza que me deja esta novela. Debemos desarrollar un pensamiento crítico y principios correctos para no desviarnos de la misión que tenemos como seres humanos, que es el bienestar individual y colectivo. Hablando de la obra como tal, a pesar de que el tema fue muy interesante, la obra para mí no fue tan atractiva, y no fue atractiva con todo y que ustedes saben que me gusta leer con lentitud. Miren todos los post-its que puse, subrayé muchas partes del libro, como pueden ver por acá, puse muchas notas que están.
lea con lentitud, tratando de entrar. Yo creo que la manera de ejecutar la obra es importante al momento de que el lector se acerque a la obra. A mí, como lector, esta novela me pareció tediosa, uno por los personajes. Es decir, sí, a veces las novelas tienen personajes feos, pero cuando todos los personajes son feos, esos personajes no son grises en realidad. Esos personajes son marrones, tirando a negro, un marrón como si fuera petróleo. O sea, es decir, esos personajes son personajes que fácilmente violan sus propios principios. Entonces, es molesto verlos y es difícil empatizar con ellos. Claro, esta novela también habla de redención. Los personajes aquí, algunos, Daniel Cay, que es uno de los personajes centrales en esta historia, Gabriel Mansur también, intentan redimirse, intentan hacer las cosas bien, pero es muy difícil empatizar con ellos. ¿Por qué? Si ustedes me dicen, yo a ciencia cierta, no lo sé. La manera de ejecutar las palabras, la manera del autor narrar las historias, la manera en que los narradores hablan, es bastante complejo poder fluir con la historia, porque como decía Gabriel García Márquez, la ficción es una interpretación poética de la realidad, ¿sí? Entonces debe ser como yo hablaba en un video de la Casa de los Espíritus que acabé de grabar, es como uno deslizarse por un tobogán. Hay novelas difíciles, yo entiendo que sea difícil entrar en ellas, pero esta novela para mí no está ejecutada de la manera en la que a mí me permite fluir. Entonces, si yo lo recomiendo, sí, yo recomiendo esta novela para las personas que quieran saber más sobre los desastres económicos, las burbujas económicas. Aquí hablan sobre la crisis de 2008, sobre cómo nos manipulan mediáticamente, sobre el poder que tienen los medios de comunicación sobre las personas, sobre el pensamiento crítico. Todas estas cosas son muy valiosas. Sin embargo, pues que vayas con cautela, sabiendo que no es un libro sencillo de ingresar a él. Al final, hacia el final de la novela, yo sí me enganché, porque claro, ya era el desenlace, pero ¿saben cuál era mi sensación? Cuando yo iba otra vez al libro, que me era difícil reconocer a los personajes. Y eso me parece pues lamentable, porque por ejemplo en Guerra y Paz, y que la comparación pues no es al lugar, no estoy comparando un clásico de la literatura universal, pero en Guerra y Paz, cuando yo volví a Guerra y Paz, yo tenía clarísimo, diáfano, incluso podía ver a la persona, a la princesa María, a Pierre, a Andrei, a Nicolai, a toda esta gente, ya para mí eran como parte de mi familia. Aquí no, aquí yo tenía que devolverme para mirar mis notas, porque esos personajes no eran para nada memorables. Gabriel, y eso porque está en muchas partes, Daniel Cay porque está en muchas partes, Julián, pero no son personajes memorables, son personajes que yo lo que veo es que el autor hace una escritura muy psicológica de ellos, pero a un nivel de complejidad que de pronto yo no logro digerir, y se me dificultaba profundamente establecer mentalmente, digamos, el carácter de ese personaje, las características, incluso físicas, su proceder, su personalidad. Para mí era muy difícil. Entonces nada, a este libro le voy a dar sus 3 estrellas, porque creo que es una obra llevada a cabo con mucho esfuerzo, habla de temas muy importantes y crea una trama bastante interesante. Yo cuando leí la propuesta, yo dije, wow, la propuesta está muy interesante, pero para mí fue como la ejecución lo que no me gustó. No empaticé con la obra como hubiera querido hacerlo, pero fue una experiencia interesante. Aquí está. Este fue un libro, creo que este es mi primer libro terminado en el mes de junio. Los invito a que busquen en YouTube reseñas. Yo no encontré ninguna, no he visto reseñas. Lo que sí vi, y lo que voy a dejar aquí en la cajita de descripción, es la presentación de este libro que hacen en la Feria del Libro, creo que de México, no sé en qué parte, no sé si es la Feria del Libro de Guadalajara, y lo hace este autor que creo que se llama Jorge Volpi, que es muy famoso, y me llamó mucho la atención la manera, pues que sea él que esté haciendo esa presentación, y estaba el autor allí. Así que pues nada, ahí les dejo la inquietud. Nir Baran, autor israelí, lo leí por el marzo asiático precisamente.
Muy bien, si les gustó este contenido, pues nada, ahí está el botoncito de suscribirse. No se vayan a ir sin suscribirse y compartir este video a las personas que ustedes crean que les puedan interesar. Yo los dejo por aquí. Seguimos conversando en los comentarios. Cuéntenme cuál es el libro que ustedes empezaron con muchas ganas y que después los decepcionó. Déjenme ahí los comentarios para conversar un rato. Un abrazo. Felices lecturas.